Buenas tardes, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del tercer semestre, sección D. En el curso de Medicina Forense nos corresponde hablar sobre sexualidad humana. Nuestro grupo está integrado por Hilary Fabiola Vargas Randos, Yesenia Lisette Escobar Maldonado, María Alejandrina Castañeda, Ángel y Adriana Barrios y Fuentes y María Belén Paz Barrios. Como primer punto hablaremos de la sexualidad humana. La sexualidad humana abarca todos los aspectos relativos al sexo biológico, la reproducción, la orientación sexual, el erotismo, la intimidad, el placer y el género. Por ende, se expresa más allá de la reproducción de la especie, pues además de ayudar a crear descendencia, también cumple funciones afectivas. En efecto, los seres humanos desarrollamos un conjunto de ideas y sentimientos sobre nuestro cuerpo que hacen nuestra sexualidad una trama de emociones, sensaciones, afectos, creencias y normas corporales. En buena medida, estas moldean nuestra vida como personas y como miembros de una sociedad. Pero también debemos de saber qué es la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de comportamientos y prácticas que expresan el interés sexual de los individuos. Es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales. En el caso del ser humano, la sexualidad es mucho más compleja, ya que resulta de una combinación de factores biológicos y sociales de cada individuo. Está combinado ocasionalmente en cambios en el cuerpo y la mente. Ahora hablaremos de los componentes de la sexualidad humana. La sexualidad humana presenta diversos componentes: la reproducción, el erotismo, la orientación sexual y el género. La reproducción. La primera función biológica del sexo es la reproducción de la especie humana, aunque esta es concreta mediante las relaciones sexuales. Para que ocurra la reproducción, las relaciones sexuales deben producirse entre un hombre y una mujer. El erotismo consiste en la estimulación del placer mediante la imaginación y los estímulos sensoriales. Distingue a los seres humanos de la mayoría de las especies animales. Orientación sexual es la inclinación o preferencia del individuo hacia otros, es decir, aquellos que despierta su interés sexual. Se trata de uno de los aspectos de la sexualidad humana. Hay 4 orientaciones sexuales. Heterosexualidad: atracción física y emocional por personas del sexo opuesto. Homosexualidad: atracción física y emocional por personas del mismo sexo. Y bisexualidad: atracción física y emocional por personas de ambos sexos. Por último está la pansexualidad: atracción física y emocional hacia las personas independientes de su sexo o género. El género se refiere al rol y grupo social asignado a las personas según su sexo biológico. Es una construcción cultural originada en la antigüedad, cuando surgió la división sexual del trabajo. Según esta, el género masculino, que es hombre, debía ocuparse del trabajo, fuerza del hogar y el gobierno social. El género femenino, mujeres, debía ocuparse de la reproducción, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico. Nuestro tema también se deriva de otros subtemas y mi compañera explicará el siguiente. A mí me corresponde explicarles sobre la violencia de género. Pues, ¿qué es la violencia de género? Es la violencia basada en géneros, tanto hombres como mujeres, como su palabra lo dice, perpetrado contra la voluntad de una persona, basado en diferentes aspectos sociales. Incluyen actos que infligen daño o sufrimiento hacia las otras personas. Estos actos pueden producirse en público o en privado. Tipos de violencia basados en género. Los tipos de violencia que existen son físico, psicológico, sexual, económico, vicaria, simbólica, obstétrica y digital. La violencia física son actos de agresiones directas como golpes, fracturas, empujones. La violencia psicológica son los ataques emocionales como humillar a las otras personas, amenazarlas, incluso hacerlas callar. En estas dos violencias que les acabo de explicar entra el dicho que todos conocemos que dice: daña más las palabras que los golpes.
en estudios psicológicos demuestra que decirle algo hiriente a una persona puede afectar más su autoestima que un golpe. La violencia sexual. Esta violencia incluye la coacción para realizar actos sexuales sin sentimiento o sin consentimiento de la otra persona que está siendo agredida. Estas incluyen las violaciones múltiples, tanto como genitales, anales, orales, incluso el simple hecho de tocar a la otra persona sin su consentimiento se le llama violación. La violencia económica. Esta violencia priva de recursos económicos o la imposición de dependencia económica, como impedir a la víctima a acceder a un mercado laboral. ¿A qué nos referimos con esto? A que este tipo de violencia es cuando el hombre es el único que provee a su hogar y a base de eso chantajea a su esposa a decirle no te puedes ir porque dependes de mí o sin mí no sos nadie. En este ejemplo que se acabo de decir incluye la violencia psicológica y la violencia económica. La violencia vicaria. El agresor agrede, amenaza e incluso mata a los hijos para dañar a la madre. La violencia simbólica. Esta violencia refuerza estereotipos y roles de género discriminados. Lo que volvemos a repetir otra vez, el género más violentado en la actualidad y desde mucho antes ha sido el género femenino. Dice que la violencia obstétrica también es el maltrato durante la atención al embarazo, parto o puerperio que vulneran los derechos reproducidos de las mujeres. Y la otra, por favor. ¿Cuáles son las causas? Las normas culturales patriarcales. Una de estas normas es cuando los padres prefieren más a los hijos que a las hijas y les dan más derecho a ellos como tales. Los roles de género tradicionales. Esta es casi lo mismo. Es donde el género que manda o el género que domina es el género masculino, o sea, el hombre. La desigualdad en cultura. La desigualdad en cultura es no solo en cultura, sino en educación, en justicia y empleo. Ahora ya no se vive tanto eso, pero hace tiempo sí, o sea, años atrás, se vivía que solo a los hombres se les daba educación, solo a los hombres se les daba oportunidades de un buen trabajo, incluso solo los hombres podrían ir a la universidad. Conforme fue pasando el tiempo, todas esas cosas fueron cambiando. Eso no quiere decir que hasta el día de hoy no existan. La otra, por favor. Las consecuencias para las víctimas. Dice que las consecuencias son los trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, los problemas de salud física y sexual. Que cuando veíamos la violencia física y la violencia sexual, veíamos que aparte de que se violenta el cuerpo de la persona, también se violentan sus derechos como persona. El aislamiento social. La persona cuando es violentada prefiere alejarse de los demás por el simple hecho de o no ser juzgadas, no ser escuchadas o el no tener el apoyo que en ese momento necesitan. La pérdida de oportunidades de actividades educativas y laborales. Cuando una persona es violentada en manera psicológica, muchas veces se dejan dominar por la otra persona. No podemos decir que solo un género es violentado, no, sino que a base de chantajes, no solo de la familia, de la pareja, de su entorno social, muchas veces puede sentirse menos a lo que merece o a lo que en realidad tiene. Dice que las consecuencias para la sociedad, por ejemplo, aquí vemos los costos económicos por atención médica, social y pérdida de productividad. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando una persona se atreve a denunciar la violencia que está viviendo, para el Estado son los costos económicos por la atención médica, la salud pública o para la atención que se le da a las personas cuando presentan su denuncia ante un órgano jurisdiccional. La reproducción de ciclos de violencia, la erosión de la cohesión social y de los derechos humanos. ¿Cómo ayudar a quienes lo viven? Escuchando sin juzgar. ¿A qué se refiere escuchar sin juzgar? Para apoyar a otra persona, primero tenemos que pensar lo que vamos a decir, lo que les vamos a aconsejar, porque puede que lo que les vayamos a decir muchas veces lo vayan a interpretar mal
o no vaya a hacer lo que ellos querían escuchar. Entonces, lo que se recomienda es escuchar a la persona, dejar que se desahogue, permitirle que exprese sus sentimientos y acudir a alguien que sí la pueda aconsejar o lo pueda aconsejar. La información y acompañar era lo que ya les mencionaba, de que es mejor informarnos antes de hablar y poder apoyar a la persona si ha sufrido algún tipo de violencia, con apoyo emocional o con apoyo psicológico, educar y sensibilizar, no creer que la persona se merece lo que le está pasando, porque nadie merece sufrir. La preservación de la seguridad. Recursos de apoyo en Guatemala que existen para las personas que han vivido cualquier tipo de violencia. La Fundación de Sobrevivientes. Esta fundación ofrece asesoría legal, acompañamiento psicológico y refugio temporal. Grupo de Apoyo Mutuo, GAP, abreviado, define los derechos humanos y brinda acompañamiento a víctimas de violencia. Y ACNUR en Guatemala proporciona información sobre los tipos de violencia de género y recursos disponibles. Le dejo la palabra a mi otra compañera con su tema. Gracias. También vamos a hablar sobre los delitos sexuales. En los delitos sexuales, el bien jurídico tutelado es la libertad e indemnidad sexual de las personas, que es la capacidad de decidir libremente sobre su vida sexual sin coacción, violencia o manipulación. Esto está regulado en el artículo 173 del Código Penal. En adelante, lo que es hasta el 195, lo que es el capítulo 1. Encontramos el tema de violación, que está en el 173, y el concepto es: quien con violencia física, psicológica, tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí mismo, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. También habla de que siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Este delito es perseguido de oficio. También tenemos lo que es el abuso sexual, que lo encontramos en el artículo 173, que es agresión sexual, y dice que es quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación. Su pena es de 5 a 8 años. Igualmente, siempre se comete delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva y cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica, y la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Tenemos las agravaciones de la pena de violación, que las encontramos en el artículo 174 y el 195 quinquies. Les voy a leer solo unas porque son varias. Entre las más importantes tenemos cuando la acción se comete en 2 o más personas, cuando la víctima es especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer alguna enfermedad o estar en situación de discapacidad física o mental, o por encontrarse privado de libertad. También tenemos si es algún pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado o tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima y de uno de sus parientes, y también cuando fuera algún funcionario o empleado público o profesión en el ejercicio de sus funciones. Esto agrava la pena de la violación o del abuso sexual. También en el 195 encontramos otras penas. El quinquies es en las circunstancias especiales de agravación, donde habla, ¿verdad?, que se aumentan 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 años y mayor de 14 años, en 3/4 partes si la víctima fuera persona mayor de 14 y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Este artículo nos amplía, ¿verdad?, porque en el artículo anterior nos habla únicamente de personas menores de 14 años, pero aquí sabemos que a partir de siendo menor de 18 años siempre hay pena.
Yo les voy a hablar sobre el embarazo y el aborto. El embarazo es el estado fisiológico que se inicia con la fecundación del óvulo por un espermatozoide seguido por la implantación del óvulo fecundado en el útero y que culmina con el parto. Según la clasificación del embarazo normal se desarrolla correctamente dentro del útero. El embarazo anormal presenta complicaciones médicas o condiciones que amenazan la salud de la madre o el feto. Según el número de fetos, que sería el simple, es 1, múltiple sería gemelos o trillizos. El aborto es la interrupción o finalización prematura de un embarazo, ya sea de forma natural. Los tipos de aborto según la causa. El aborto espontáneo ocurre de forma natural sin intervención externa. Se asocia con causas genéticas, infecciones, enfermedades maternas. El aborto inducido o provocado es realizado deliberadamente por razones médicas o personales. Puede ser legal o terapéutico. Cuando está permitido por la ley, por ejemplo, para salvar la vida de la madre, ilegal o clandestino, realizado fuera del marco legal, usualmente en condiciones inseguras. Según la evolución clínica, la amenaza de aborto. Sangrado sin dilatación cervical, el embarazo puede continuar. El aborto en curso, sangrado con dilatación cervical, no puede detenerse. El aborto incompleto, expulsión parcial del contenido uterino. El aborto completo, extrusión total del embrión y restos placentarios. El aborto retenido, el embrión ha muerto pero permanece en el útero sin ser expulsado. El aborto séptico, complicado por infección generalmente producido de práctica insegura. Según el Código Penal, existen dos tipos de aborto. Está el aborto voluntario, sería el 134 y el 135, realizado con consentimiento de la mujer. Es penalizado con prisión tanto para quien lo realiza como para la gestante. El aborto sin consentimiento, se da el artículo 136 del Código Penal. Mayor gravedad penal puede incluir violencia o engaño. El aborto terapéutico, único permitido por la ley, debe ser realizado por un médico cuando la vida de la madre esté en peligro, previa justificación médica. El aborto culposo, artículo 139, sin intención como consecuencia de actos imprudentes, tiene una pena menor. El aborto causado por la mujer, 138, se sanciona si la mujer provoca su propio aborto. Su aplicación forense. La medicina legal juega un papel esencial en la verificación de presencia de restos químicos o físicos en el útero, lesiones traumáticas en el cuello uterino o cavidad uterina. Para detectar los medicamentos abortivos como el misoprol, determinación del tiempo de gestación y viabilidad fetal, los informes forenses permiten al juez establecer si el aborto fue natural o inducido, si se actuó con dolo, culpa o necesidad terapéutica. La diferencia entre aborto espontáneo y provocado. El aborto espontáneo se produce sin intervención externa por causas naturales. Las más comunes incluyen anomalías genéticas del embrión, infecciones maternas, enfermedades crónicas, traumatismos leves. El aborto provocado es inducido por medios químicos, físicos o quirúrgicos y puede ser autoprovocado por la gestante, provocado por un tercero, con o sin consentimiento. A mí me corresponde hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Actualmente, según la Organización de las Naciones Unidas, hay más de 30 enfermedades o infecciones de transmisión sexual, pero las más comunes que se pueden observar está el herpes, está la gonorrea, clamidia, sida, sífilis y el virus del papiloma humano.
En América Latina hay un aproximado de 38 millones de personas entre las edades de 15 a 49 años que tienen una vida sexualmente activa. Las enfermedades de transmisión sexual, también conocidas como infecciones de transmisión sexual, según las siglas que son ITS, se emplean para referirse a las infecciones de transmisión sexual, las que, como su nombre lo indica, se transmiten en otras formas, por medio de las relaciones sexuales, que son anales, vaginales u orales, y pueden ser causadas por bacterias, virus y hongos. La mayoría de los casos en los que hay una infección de transmisión sexual no aparecen síntomas o son pocos expresivos, lo cual facilita la transmisión de la infección, y si no se instaura el tratamiento adecuado puede aparecer complicaciones como esterilidad, embarazo extrauterino y cáncer genital u otros. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito sobre una de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Las más comunes y las que más se pueden observar está la clamicia. Dice que la clamicia es una infección bacteriana. ¿Por qué bacteriana? Porque se da por medio de bacterias, que puede afectar el tracto genital y causar síntomas como secreción vaginal u uretral, dolor abdominal o genital y fiebre. Con frecuencia no produce síntomas. Si estos aparecen, se manifiestan entre 7 y 21 días tras el contacto sexual. En el varón, la secreción clara y transparente acompañada de molestias al orinar. En la mujer es totalmente distinto porque aumenta el flujo, las alteraciones de la regla o el sangrado tras la relación sexual. La infección se puede transmitir a la pareja o a los contactos sexuales a los cuales pues va a tener acceso la persona. Pueden también causar complicaciones como esterilidad, afectación de la orina, enfermedad inflamatoria pélvica y embarazos extrauterinos. Los embarazos extrauterinos, lo que estaba investigando yo, ¿verdad? Es cuando el óvulo pues está fuera de la matriz, se podría decir, ¿verdad? Entonces pues es un embarazo también conocido como ectópico, porque de hecho no va a poder vivir el feto por mucho tiempo y por lo mismo se tiene que practicar el aborto. También tenemos otra enfermedad que es la gonorrea. La gonorrea también es una enfermedad o es una infección, ¿verdad?, causada por bacterias y que también afecta el tracto genital, o sea, las partes genitales, pero tanto del hombre como de la mujer. Y no solamente eso, también los ojos y la garganta. Esto puede ser causado cuando a veces se practica el sexo oral o el sexo anal, ¿verdad? Entonces, pues, si se practica por esas tres partes, ¿verdad?, que sería vaginal, anal u oral, ¿verdad? Pues de hecho, la persona se va a afectar. Dice, los síntomas pueden aparecer entre los 2 a 7 días o incluso, dicen, el contacto sexual genital, oral o rectal. Más el 50% de las mujeres y entre el 5 al 25% de los varones no presentan síntomas de infección genital. Se caracteriza por una secreción amarillenta, espesa, junto con molestias al orinar, infección faringea, o sea, en la garganta. Suele ser asintomática, ¿verdad?, porque no presenta síntomas. Luego, ¿verdad?, en algunos casos presenta de 2 a 7 días o en otros casos pues puede ser aún más tiempo. ¿Sí? Y la infección se puede transmitir, ¿verdad?, a la pareja o a los contactos sexuales. También puede producir complicaciones de esterilidad, tanto en las mujeres como en los varones, hasta alteraciones en otros órganos. Esto podría ser, ¿verdad?, en las articulaciones o en la piel. Y también transmitirlas al recién nacido en el momento de parto, produciendo conjuntivitis. También tenemos otra enfermedad de transmisión sexual que es la sífilis. Sí, la sífilis también es una enfermedad, ¿verdad?, una infección que se transmite por medio de las bacterias y se manifiesta en diferentes etapas, comenzando con la aparición de un chancro, que significa, ¿verdad?, una llaga en el área genital, seguidamente erupciones cutáneas, y en etapas tardías puede causar daños en el cerebro, en el sistema nervioso y en otros órganos. La sífilis es una infección crónica generalizada que suele ser de transmisión sexual y en la que se alteran periodos de actividad interrumpidos por periodos de lactancia. En la mayoría de los casos, la transmisión de una persona a otra se produce por contacto sexual, o sea, oral, vaginal o anal, con una lesión
sifilítica. También puede producirse a través de la sangre. En cuanto a la clínica, la mayoría de los casos son asintomáticos, o sea, cuando se habla de asintomáticos, pues no presenta ningún síntoma. Tenemos también otra enfermedad de transmisión sexual que son las víricas, que son producidas por los virus, y una de esas es el herpes genital. ¿Qué es el herpes genital? Son unas ampollas dolorosas que salen en el área genital, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Pero no solamente ahí, eso también puede salir también en la boca, ¿verdad? Y puede recurrir a lo largo del tiempo, o sea que se puede ir extendiendo no solamente en la boca, sino a otras partes del cuerpo. Entre 2 y 20 días, dice, tras el contacto sexual, aparecen unas pequeñas ampollas, ¿sí?, en todo el cuerpo, para que también se le denomina como úlceras dolorosas, cuya localización varía según la práctica sexual en que se haya producido la infección, que sea vaginal, anal o bucal. Cuando la lesión desaparece, el virus queda latente en el organismo y puede producir nuevas reinfecciones en situaciones o disminución de la inmunidad o estrés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que podría haber desaparecido, pero después vuelve otra vez con nuevas infecciones, ¿verdad?, que van a afectar el sistema o el organismo de la persona. Y la infección, de hecho, ¿verdad?, se puede transmitir siempre en contactos pues directos sexuales, tanto si en ese momento se tienen síntomas como si en estos son inaparentes. La mujer embarazada puede transmitir la infección al recién nacido en el momento del parto y puede ser generalizada y a la misma vez grave. Tenemos también el virus del papiloma humano, ¿sí?, que si usted puede observar ahí, ¿verdad?, tiene algunas siglas, que es el VPH, ¿verdad? Es una infección vírica que causa verrugas genitales y puede estar asociada con el desarrollo del cáncer cervical y otros tipos de cáncer. O sea, es una infección, se podría decir, letal, ¿verdad?, porque produce el cáncer y, como bien dice ahí, ¿verdad?, que está asociada con el desarrollo. O sea, es una de las enfermedades que produce el cáncer. En la mayoría de los casos, la infección es asintomática. Puede aparecer entre 1 y 20 meses del contacto sexual en los órganos genitales, anales y orales. Unas lesiones irregulares, verrugosas, con aspectos de coliflor, aunque también pueden presentar un aspecto aplanado. O sea, miren hasta cuánto tiempo, ¿verdad? De 1 a 20 meses. O sea, por eso también dice que es asintomática, porque no rápidamente presenta los síntomas. Bueno, ahora tenemos también una de las enfermedades que actualmente, ¿verdad?, pues no solamente lo estamos viviendo en nuestro país, Guatemala, ¿verdad?, porque también es uno de los problemas, se podría decir, que está viviendo la sociedad actualmente a nivel mundial, ¿verdad?, y es el VIH-Sida, ¿verdad? Pero ¿qué significa VIH? VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, que este virus lo que hace es daña nuestro sistema, nuestro organismo, ¿verdad?, y destruye todos los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos tienen una función, y la función que tienen los glóbulos blancos en nuestro organismo es que ellos nos protegen, ¿verdad?, de las infecciones, ¿sí? Y entonces al momento de venir este virus, ¿verdad?, pues elimina todos los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces ya tenemos como que, o ya se tiene como fácil acceso a más enfermedades, más infecciones. Ahora, ¿qué es el SIDA? El SIDA significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Esta es la etapa final de la infección del VIH y ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan el SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA es la última etapa. Entonces, pues prácticamente ya no se puede, la enfermedad siempre va a estar ahí, ¿sí? Y va a ser controlada siempre y cuando pues la persona se dé cuenta a tiempo y pueda tomar su tratamiento. Entonces solo va a tener el VIH, pero cuando ya tienen el SIDA es cuando ya están en la etapa final, ¿verdad?, donde ya están pues ya a punto, se podría decir, valga la redundancia, de morir. ¿Cómo se transmite el VIH? Sabemos que pues
una de las transmisiones por medio del cual se transmite el VIH se propaga a través de ciertos fluidos corporales de una persona con VIH. Esto puede suceder al tener relaciones sexuales vaginales, anales, sin protección con una persona que tiene el VIH. Sin protección significa no usar condones o medicamentos, ¿verdad?, para poder prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos dentro de los síntomas del VIH-Sida tenemos que presenta fiebre, escalofríos, sarpullidos, sudoración nocturna, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados y llagas en la boca. Esos son los síntomas. Bien, ahora tenemos otra de las enfermedades también de transmisión sexual que son a través de parásitos, se podría decir, y se llama la tricomoniasis. ¿Sí? Es una infección parasitaria que afecta el tracto genital, o sea, las partes genitales, y puede causar síntomas como secreción vaginal espumosa, olor fétido, ¿verdad? Un olor desagradable, se podría decir, ardor al orinar y picazón en el área genital. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual común causada por un parásito llamado trichomonas, ¿sí? Vaginal se llama, así se llama este parásito, ¿verdad? Y se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales sin protección. Las mujeres pueden presentar secreción vaginal con mal olor, picazón genital y dolor al orinar, mientras que los hombres pueden experimentar irritación dentro del pene, ardor al orinar y secreción anormal. ¿Y cómo se transmite? ¿Verdad? Por medio de las relaciones sexuales. Solamente, y esto ha sido todo. Gracias. Es así como hemos finalizado nuestra exposición y les agradecemos por su atención. Gracias.